En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro tercer día del año de la Biblia en un año, el día de hoy, meditamos sobre el libro del Génesis, capítulo 6. Llevamos 3 días y ubicarse ustedes, estamos en la Biblia, iniciándola en el día 3, enero 3. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permaneceré siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que un ser mortal. Sus días serán 120 años. Y así sucesivamente este libro narra que el Señor, al ver cuánto había crecido la maldad de los hombres sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en el corazón y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde los hombres hasta los animales salvajes, los reptiles, las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Tal parece que la tendencia del hombre desde el pecado de Adán y Eva y después el de Caín y viene sucesivamente a narrarse toda la historia de perversión que hay en el hombre, de maldad en el hombre, de asesinar, de violar, de poseer, de dominar a los demás. Es algo que llega a Dios y Dios dice en este libro del Génesis: me pesa haber creado al hombre, porque su corazón siempre tiende a esta maldad. Pero en la misma historia de la salvación, Dios nos ofrece las soluciones a todo. La Sagrada Escritura es un libro que tiene solución para todo lo que pasa en la vida. A medida en que nosotros nos ilustremos más con la palabra de Dios y dejemos que esta semilla de su palabra anide en nuestro corazón, obviamente va a empezar a sacar todas esas cosas que hacen daño al hombre. Es decir, viene la purificación del hombre. La purificación es la transformación de un hombre a escuchar siempre la palabra de Dios. Aquí en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé fue un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Él caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba corrompida ante Dios y se había llenado de violencia. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque todo mortal sobre la tierra llevaba una conducta depravada. Dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a todo mortal, porque a causa de ellos la tierra se ha llenado de violencia. Por eso voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera, de ciprés. Harás en el arca diversos compartimientos y las cafetearás con la brea por dentro y por fuera. Y ahí entonces le pide Dios a Noé que haga lo que llamamos la arca de la alianza. Ha pasado, como les dije, el pecado de la soberbia de Adán y Eva, el pecado de Caín sobre Abel, la torre de Babel y la tendencia cada día más depravada del hombre. Y entonces Dios toma la decisión de exterminar todo ser viviente, pero como encuentra el favor en Noé, Noé es un hombre que sigue a Dios, es un hombre que camina en los pasos de Dios. Y entonces Yahvé Dios le dice en el versículo 18: contigo en cambio voy a establecer mi alianza. Entrarán en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de todo ser vivo, de toda carne, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de animales, de reptiles del suelo, de cada una entrará una pareja contigo para que sobrevivan.
Tú mismo procúrate todo tipo de alimento y almacénalo para que os sirva de comida a ti y a ellos. Bien específico, Dios dice. No dice agárrate 2 machos y agárrate 2 hembras de esto. Hembra y macho. Desde el principio, la sabiduría en el hombre está enfocada a la voluntad de Dios. Es de Dios lo que yo estoy haciendo. Es de Dios lo que yo deseo. Siempre la Sagrada Escritura nos va a decir que Dios tiene una solución para la depravación del hombre, aún en que se vea que todo está perdido. Y así lo hace Noé, construye el arca con todas las dimensiones, con todo lo que le pide nuestro Señor. Y le dice en el versículo 4 del capítulo 7, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra todos los seres que hice. Y así lo hace. Eso sucede durante todos esos días. Y la Sagrada Escritura sigue hablando de lo que cómo crecen las aguas, cómo crece y crece y crece y crece y hasta que cubre la faz de la tierra. Y entonces la barca se va elevando, se va elevando la barca hasta que llega a la punta y cesa, ¿verdad? Cesa la lluvia. Dice en el capítulo 8, Dios hizo sobre después de todo esto que sucedió, crecieron las aguas y subieron las aguas 15 codos por encima y quedaron cubiertas las montañas. Entonces en el capítulo 8, versículo 1 dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra de manera que las aguas empezaron a decrecer. Y así sucedió. Entonces la barca dice que en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Y poco a poco las aguas fueron decreciendo. Dice entonces que Noé envía a los pájaros, ¿verdad? Abrió la ventana y soltó un cuervo. Estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Y luego envió una paloma. Y a esa paloma la envió y la paloma regresó. Y a los 7 días, otra vez volvió a enviar la paloma y entonces la paloma regresó con una pequeña ramita en su hocico, en su trompa. Y dejó pasar otros 7 días y después volvió a enviar a la paloma y después la paloma ya no regresó. Eso significaba que las aguas habían llegado a un término en la cual Noé podía salir del arca. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 8, habló Dios a Noé y le dijo, salgan del arca tú y contigo y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, saca todos los animales de toda clase que están contigo, aves, ganados, todos los reptiles que se mueven por la tierra, que llenen la tierra y se multipliquen sobre ella. Las mismas palabras que le da a Dios, Yahvé Dios, cuando crea al hombre y a la mujer. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 del Génesis? Salió pues Noé y con él y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Y también del arca salieron todos los animales. Entonces construyó Noé un altar al Señor y escogiendo de entre todos los ganados puros y de todas las aves puras, ofreció holocausto sobre el altar. Al aspirar el Señor el suave aroma, dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud, y no volveré más a destruir a todos los seres vivos como acabo de hacer. Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, que le tengan temor y miedo todos los animales de la tierra.
Y en el versículo 9 del capítulo 9 dice, he aquí que yo establezco mi alianza con ustedes y con su descendencia, con todo ser vivo que esté en ustedes. Pongo, en el versículo 13 dice, pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre la tierra y yo. Cuando yo haga nublarse la tierra, aparecerá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza entre ustedes y yo. Esta es la señal que yo he establecido con todos los seres que hay sobre la tierra. Versículo 17. El arco iris, ¿verdad? Que nos refleja que Dios siempre se acuerda de nosotros y que nos dice que nunca va a hacer que perezcan los animales y todo ser viviente y el ser humano por un diluvio. Son palabra de Dios, ¿verdad? Y el Salmo responsorial número 3 nos dice, esto está hablando de cómo David está huyendo de su hijo Absalón. Absalón lo quiere matar a él. La maldad del hombre, fíjense. ¿Cuántos años atrás? 2500 años atrás, ya el rey David experimentaba que su hijo quería matarlo. Y le pide en el versículo 4 del Salmo 3, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, mi gloria, el que me hace erguir la cabeza. En el versículo 8 dice, levántate, Señor, sálvame, a Dios mío. Y en el versículo 9 dice, del Señor es la salvación, tu bendición sea sobre tu pueblo. Siempre David tuvo confianza en que Dios iba a hacer que triunfara la justicia y David llega a ser el rey privilegiado y querido de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 de San Mateo dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Juan el Bautista es el profeta que cierra la historia del Antiguo Testamento e inicia la historia del Nuevo Testamento. Juan el Bautista es el precursor, el que prepara el camino del hombre hacia Dios. En esos tiempos él les dice que se arrepientan y la Sagrada Escritura nos dice que muchos iban a arrepentirse y confesaban sus pecados y ellos eran bautizados. El bautizo de Juan el Bautista es de arrepentimiento de los pecados. Juan el Bautista mismo dice, yo los bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? El agua y el fuego del Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo de nosotros los cristianos. Muchas veces, muchos grupos religiosos bautizan a la edad de 30 años como fue bautizado Jesús. Nosotros no somos seguidores de Juan el Bautista para bautizarnos a los 30 años, porque Juan el Bautista solamente era un precursor, solamente preparaba. Él mismo lo dice, va a venir otro que los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. ¿Y quién es ese otro? Jesús. Y este mismo evangelio nos narra que Jesús fue al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Y dice que Juan se resistía a bautizarlo y entonces Jesús le dijo, déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda la justicia. Esta es una traducción, pero en otras traducciones dice Jesús, conviene que cumplamos con lo que dice la palabra de Dios. Conviene, ¿verdad? Yo vengo a cumplir, a darle plenitud a la palabra de Dios. Y entonces es bautizado Jesús en el Jordán. Y cuando Jesús es bautizado, dice que al salir del agua, inmediatamente Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos, como el diluvio, se abrió el cielo. ¿Ah? Se abrió el cielo. ¿Para qué? Para que bajara el Espíritu Santo. En el diluvio se abre el cielo para bajar todo el agua y acabar con todo ser viviente lleno de pecado que había, causa del hombre. Los animales no, causa del hombre, de la contaminación del hombre, es lo que sucede el diluvio. Pero en el caso de Jesús, se abren los cielos para que baje el Espíritu Santo, o sea, que para que baje la salvación.
En el Génesis baja la muerte, pero en el libro de San Mateo, capítulo 3, en el bautismo de Jesús, baja la salvación. Dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él, y una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado a quien me he complacido. Dios se complace en su Hijo. Y eso es algo importante que nosotros siempre tenemos que meditar, ¿verdad? ¿Por qué se complace? Como se complació con Noé. Con Jesús es la plenitud de la complacencia de Dios porque es su Hijo. Ya ahora ya no va a haber ningún mortal que pueda solucionar el problema del pecado de la humanidad, la decadencia del hombre. Como ahora nosotros podríamos decir, ¿cuánto pecado hay en el mundo? Yo creo que ya necesita otra vez venir Jesús, o ya necesita Dios hacer lo mismo que hizo con el diluvio. Bueno, pues nuestro Señor dice claramente que eso no va a volver a suceder. Ya en la misma palabra de Dios dice, ya les enviaron a todos los profetas, ya les enviaron al Hijo de Dios, eso es suficiente para salvarse. Los que no nos salvamos, no nos vamos a salvar ahora, simplemente es porque estamos totalmente entregados al pecado. Y que no es así, que hay mucho más bondad en el mundo que maldad. A pesar de todas las cosas que podamos ver, el reino de los cielos se está implantando en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos que luchar, serle fieles a la alianza. Jesús hizo la última alianza con nosotros. Derramó toda su sangre por ti y por mí, a cambio de que nosotros obedezcamos a Dios, amemos a Dios, seamos fieles a la palabra de Dios. Pues que este día el Señor nos dé esa gracia de reconocer que en Jesús toda la humanidad se salva. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.